Hello, 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 por aquí su amigo y hermano Vladimir Graham, deseándole a cada uno de ustedes una hermosa mañana, que Dios me lo esté bendiciendo y espero que se hayan levantado con nuevas fuerzas, con nuevas energías para enfrentar el día de hoy y todos sus embates. Como siempre le estoy diciendo, hágalo siempre con Dios, porque si Dios está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? En esta mañana haremos un estudio centrado a mi país, a nuestro país, a Cuba, ¿verdad? País que está sufriendo, mi país hoy en día llora, mi país hoy en día está sufriendo, y es por eso que en esta mañana dedicaré estos primeros minutos a traer a la palestra del mundo lo que está sucediendo en mi país, ¿verdad? Un gobierno fallido que está en el poder por más de 60 años, que mantiene al pueblo bajo sus botas y lo ha sumergido en la pobreza más grande que existe en el área de Latinoamérica. Como cristiano, la palabra dice que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, ¿verdad? Vino también a darle vista a los ciegos y oídos a los sordos, según el libro de Isaías, capítulo 35, verso número 5. Entonces se abrirán los ojos y los oídos de los sordos. ¿Por qué? Porque como cristiano tengo que dar testimonio de lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. También la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y esto lo plantea claramente en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, el verso 10. Pues en Cuba la raíz de todos los males es el comunismo y el amor que los que están en el poder tienen y sienten por el poder que tienen, donde no les importa el pueblo para nada, ¿verdad? Y para hacer referencia a todo lo que está sucediendo en mi país, quisiera hacer una comparación, y me voy a apoyar también en un estudio hecho, ¿verdad? Un artículo escrito por la revista ADN. Y para ello haremos una comparación de lo que era Cuba antes de 1959 y lo que es Cuba hoy en día por causa del sistema comunista. Nosotros vemos, si vamos a la historia, vamos al internet, hacemos búsqueda, vamos a ver que Cuba era en Cuba el primer sistema de alumbrado, o sea, el primer sistema de alumbrado de toda Iberoamérica se instaló en Cuba. Y esto me incumbe a mí porque yo he estudiado electricidad, esa es mi carrera, ha sido mi carrera y mi profesión por más de 20 años. Y esto sucedió cuando se instaló el primer alumbrado público de Iberoamérica. Esto se hizo en el año 1889. Hoy en día el país sufre de apagones a lo largo y ancho de toda la isla. Es increíble cómo el progreso en Cuba camina hacia atrás, no marcha hacia adelante, sino camina hacia atrás. En el año 1889 se instala el primer alumbrado público de Iberoamérica, y hoy por hoy Cuba sufre de apagones constantes, ¿verdad? Donde esto produce incomodidad en el pueblo. Segundo, Cuba fue la primera nación de Iberoamérica y la tercera del mundo tras Inglaterra y los Estados Unidos que tuvo ferrocarril. Y esto pasó en el 1800
1937. Yo me nací y me crié en el Central Preston, ese lugar donde las personas salieron el mes pasado a las calles a reclamar agua porque ni siquiera agua había. Era un central azucarero, uno de los más prósperos en la región oriental del país. Hoy por hoy, ni los ferrocarriles, ni el ferrocarril allí existe. ¿Por qué? Porque uno de los sesudos del gobierno decidió desmantelar aquel central simple y sencillamente porque el precio del azúcar había bajado y decidió coger y mandar a derrumbar aquel central azucarero, el cual le proporcionaba empleo al pueblo y también era una fuente de ingreso al país. Hoy la gente en el Central Preston, como lo pudieron ver en las manifestaciones que fueron mostradas en el internet, el Central Preston hoy grita por la falta de agua y de alimentos. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica que se aplicó anestesia con éter en 1847. Hoy tú vas a un hospital con una herida y ni siquiera ellos tienen eso. El primer tranvía que se conoció en América Latina circuló en La Habana en el año 1900. Hoy ni siquiera hay ningún tipo de transporte en La Habana. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en La Habana y esto sucedió en 1877. La primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo sin necesidad de operador fue La Habana y esto sucedió en el 1906. Increíble, increíble. Esto es triste, pero es la realidad que vive el pueblo cubano hoy. En 1907 o en 1900, no, esto sucedió, o sea, como el aspecto número 9, y esto sucedió en el 1922. Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio, la PWX, y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En 1928, Cuba tenía 61 emisoras de radio a lo largo y ancho del país. Qué tristeza, qué tragedia cuando vemos lo que vive el pueblo cubano en el día de hoy. En 1925, con menos de 200 centrales azucareros, la naciente nación cubana elaboró más de 5 millones de azúcar. Hoy por hoy, la nación de Cuba tiene que importar azúcar del mundo para poder ofertarle azúcar a sus ciudadanos. Esto da pena y vergüenza. Un país al cual tiene un clima tropical, un clima maravilloso, que tenga la necesidad de salir a importar azúcar cuando el país era uno de los mayores productores de azúcar antes de 1959. En 1937, Cuba decreta por primera vez en Iberoamérica la ley de la jornada laboral de 8 horas y el salario mínimo y la autonomía universitaria. Hoy en Cuba, el salario mínimo está muy por debajo de lo mínimo de lo mínimo. El primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central fue Cuba.
Se trató del Hotel Riviera en 1951. Hoy ni siquiera ni ventiladores tiene el pueblo cubano para poderse echar fresco en medio de las calores que están haciendo en el país hoy, agosto del 2023. Prácticamente el desarrollo en Cuba es en espiral invertida. En 1955, Cuba era el segundo país de Iberoamérica con menor mortalidad, 33.4 por cada 1000 nacidos. Así Fidel se ha dedicado a pregonar, se dedicó a pregonar por el mundo que Cuba, gracias a la revolución, Cuba tenía el índice de mortalidad más pequeño de todo, o más bajo de todo Iberoamérica, siendo esto una gran mentira, porque antes del triunfo de la revolución ya Cuba tenía un índice de mortalidad muy por debajo de la media en el área. En 1957, la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en número de médicos per cápita, 1 por cada 957 habitantes. Increíble, increíble, como la mentira, ¿verdad?, que se han dedicado a promulgar el gobierno existente hoy en la isla, ¿verdad?, ha hecho a caer al país en lo más denigrante que existe en el área hoy en día. Es triste lo que vive el pueblo cubano hoy en día, donde las personas hoy van a los hospitales, y ni siquiera medicamentos tienen. Los médicos hoy lo que le recetan a las personas es: vaya a su casa y tómese un té de tal árbol, de tal mata, de tal hierba y cosas semejantes. Eso es lo que se hace hoy en la medicina allá en Cuba. Usted puede llegar hoy con un dolor y usted no sabe si va a salir peor de lo que usted entró en ese hospital. Y eso es debido al comunismo. El comunismo mata todos los deseos del ser humano. Lentamente va aniquilando al ser humano. El poder ellos lo han tomado con la mentira, ¿verdad? Lo tomaron con la fuerza y viven de la mentira, y han vivido hoy y seguirán viviendo de la mentira mientras ellos estén en el poder, doblegando al pueblo. Es triste lo que vive hoy el pueblo cubano. La pasada semana, unos familiares nuestros fueron al Hotel Perni allá en Holguín, y la niña se bañó en aquella piscina asquerosa, y hasta el día de hoy está sufriendo de una gran dermatitis, de una gran alergia en su piel que contrajo en esa piscina, donde las condiciones higiénicas no son las mejores. Hoy por hoy la niña aún sufre de ese padecimiento en su piel, porque esta gente que están en el poder y que no quieren soltar el poder, no les importa el pueblo. Ese hotel prácticamente insignia de la cabecera provincial, ni aún ni comida tenían ellos. La cerveza que se tomaron tuvieron que comprarla en la calle porque el hotel no tenía cerveza. Es triste. Es triste lo que se vive hoy en día. Y por último, vamos a ver que en el 1958, según el anuario estadístico de Cuba, había en la isla 7.567 escuelas
primarias públicas gratuitas y 869 privadas. Cuando el señor Fidel Castro tomó el poder, comenzó a promulgar de que el país estaba sumergido en un gran analfabetismo a nivel nacional. Han sido promotores de la mentira. Es el sistema, el comunismo que hay allí en Cuba. Es el sistema que te divide la familia, te multiplica los problemas, te resta la comida y después te dice súmate. Y hoy en día Díaz-Canel dice, esto es continuidad. Continuidad de la miseria. Continuidad de la pobreza en la cual el país vive hoy. Porque si no son capaces de suministrarle a la población lo mínimo, lo indispensable que la nación necesita hoy para poder llevar a cabo una vida normal, ¿qué se puede esperar de otras cosas? Pero ahí están, aferrado al poder y mintiéndole cada día más al pueblo, mintiéndole, robándole los recursos que le pertenecen al pueblo, robándole el dinero que le pertenece al pueblo. Hoy en día tú puedes caminar la ciudad de Holguín, y no solamente la ciudad de Holguín, si necesitas extraer un dinero del banco, en un cajero, lo más probable es que no lo encuentre, que no encuentre tu propio dinero. Si trabajas, ni eso tú puedes hacer. Esa es la tristeza en la cual hoy el pueblo cubano vive su vida. Esa es la tristeza donde el desgobierno ha sumergido al pueblo. Donde el pueblo hoy no tiene vida. No tiene vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Y Dios dijo. Y esta palabra dijo se repite aproximadamente 10 veces en el capítulo 1 del Génesis. Y en el Génesis 1:26, Dios dice que nos hizo de acuerdo a su imagen y a su semejanza. Cuando el pueblo trata de decir algo, si trata de expresar lo que siente o lo que piensa, el gobierno coge y tira a la persona, al que se queje, en sus cárceles, destruyendo una de las cosas que cuando vinimos a este mundo la hemos tenido por derecho de nacimiento, y es el derecho de expresarnos a como nosotros querramos. Porque Dios dijo, y se supone que tú también digas. Pero estos señores en el poder te tapan, te vendan tu boca para que no puedas decir nada. Después te amenazan. Te amenazan si dices algo, con privarte de la libertad, ¿verdad?, que tú tienes o que tienen los ciudadanos. En el 2021, el pueblo salió al pueblo a quejarse por las cosas que el gobierno le estaba haciendo, y muchas de esas personas que salieron a quejarse, hoy por hoy, están en las prisiones, sufriendo en las mazmorras del castrismo. Esto es una tragedia. Les deseo a cada uno de ustedes en esta mañana una hermosa mañana. Que Dios sea quien le dé la fuerza a cada cubano que tiene el deseo de progresar y de vivir. Que Dios sea quien lo bendiga. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Dios me los guarde a todos.